Bienvenidos a un nuevo video, ya el quinto video. Genial. Vamos a hablar de el origen de la arquitectura occidental, los principios básicos que le dio vida a toda la variedad de estilos que conocemos tanto en Europa como en Medio Oriente, como en Arabia, Persia, India, norte de África y posteriormente en América. Porque sí, la arquitectura tradicional mexicana, colombiana, brasileira, estadounidense, canadiense es de origen europeo. Tenlo por seguro, no hay ni la menor duda de que esa arquitectura es de Europa. ¿Sí? Nos la prestaron, es más, no nos la prestaron. Nosotros, al ser descendientes hasta el moreno, más moreno de todo México, tiene sangre española. Así que solamente el 6% de los mexicanos no tiene para nada sangre española. O sea, zero, nothing, solamente. Así que es tu legado, amigo. La arquitectura occidental tiene una enorme variedad de estilos, formas, diseños, colores, sabores, etcétera, ¿no? Así que, ¿cuál es el origen? Bueno, primero tenemos que asumir, acatar, entender, comprender, asimilar y muchas mamadas más, que la primera civilización de la humanidad occidental fue Asiria. Y Asiria es quien le dio origen a todo el occidente, al ser la primera civilización. Para cuando el imperio asirio gobernaba en Mesopotamia, Aram Naharain, como le quieras llamar, el resto del occidente estaba en cabañas, otros en cuevas. Por ejemplo, en Finlandia seguían viviendo en cuevas. En Alemania y en el norte de África seguían viviendo en cabañas de adobe, de palafitos, de muchos materiales muy primitivos, ¿no? Y en Mesopotamia ya estaban los zigurats, ya estaban la urbanización. ¿Y cómo eran estas casas? Bueno, eran simples, sin vida, eran cubos. Así como la arquitectura hedionda moderna, igual. Eran cubos. ¿Por qué? Porque, oye, es la primera civilización. Tú te esfuerzas por sobrevivir, no por diseñar. Apenas vas iniciando. O sea, el proceso de arte y creatividad daría hasta el Imperio Nuevo Asirio, con los jardines de Babilonia y toda esa belleza, sí, pero todavía no. Estamos en unas épocas primitivas. Luego surgió Egipto en el delta del río Nilo y aquí iniciaría la cultura egipcia y tendría sus propios estilos. Obviamente la primera etapa de la arquitectura egipcia era unos cubos de mierda, ¿no? Eran pirámides simples, acuérdense que la muerte valía más que la vida, así que le daban prioridad a las tumbas. Luego con el Imperio Nuevo Egipcio, bueno, ya iniciaban los palacios, las casas de lujo, las columnas egipcias que están... Es bellísimo. Y que no te la enseñan en arquitectura, ¿por qué? Porque les importa un bledo el arte en la arquitectura, ¿va? O sea, desde un principio entiéndalo. La primera civilización, por así decirlo, alta, ya en plan, oye, ya tienes algo chingón, fueron los de Creta. La cultura cretense o minoica, pues ya sabemos que los minoicos eran un pueblo similar al pueblo de Medio Oriente, ¿no? A los árabes, a los semitas, a los asirios, a todos ellos. De estas tres culturas, egipcia, asiria y cretense, surgirían un montón de culturas más. Surgiría la cultura hebrea, que son los ancestros de los palestinos, los fenicios, que son los ancestros de los libaneses, surgirían la cultura árabe, muy primitiva por ahora. En el Cáucaso surgirían las primeras torres de los Svanetis, que es una arquitectura muy diferente. Surgiría en Grecia la cultura micénica, que son los ancestros de todos los griegos, con una arquitectura muy similar a la minoica. Y aquí inicia la arquitectura occidental básica, la antigua Grecia. La antigua Grecia seguía todos los conceptos arquitectónicos 100% de los asirios y de los egipcios. Así que prácticamente tomaron varios elementos. De los fenicios tomaron la teja. De los asirios tomaron los contrafuertes y los fuertes. También los capiteles, también las bóvedas. Casi todas las bóvedas usadas en Europa vienen de el Medio Oriente, sí. La bóveda de crucería viene de Georgia y de Armenia.
La bóveda de arista proviene de Palestina, era usada desde la antigua Jerusalén. Y la bóveda de cañón provendría de Asiria. De hecho, la ciudad de Nippur es el ejemplo más antiguo de que se ha usado este tipo de bóveda. De los egipcios igual. De hecho, la columna dórica, jónica y corintia son una evolución un poquito más simple de las columnas egipcias. Luego, básicamente la arquitectura persa vendría de la arquitectura babilónica. Ahora vamos a un elemento muy característico de toda la cultura occidental, la cúpula. ¿De dónde viene la cúpula? Bueno, se cree que la cúpula la inventaron los asirios y los caldeos, pero no la desarrollaron como tal ellos, sino la cultura vecina, que son los iraníes, los persas. Ellos inventarían las primeras cúpulas, y esta cúpula asimismo llegaría a Grecia y de Grecia llegaría a Roma. Para esta época tiene importancia el Imperio Romano, que desarrollaría una arquitectura mezclada entre la etrusca antigua con la influencia griega, que a la vez la influencia griega tenía influencia asiria y también influencia egipcia. Y te preguntarás, oye, ¿qué pasa con los pueblos de Inglaterra, Escandinavia? Pues ellos todavía no existían, seguían viviendo en chozas. También los pueblos del norte de África eran arquitectura troglodita. Y troglodita es una palabra del lugio, que es un idioma anatolio, que significa arquitectura de cueva, pero muy ornamentada y bonita. Para entender cómo llegó la arquitectura griega de Babilonia, tenemos que ver la arquitectura vecina de estas dos, que es la arquitectura anatolia. Los restos de la arquitectura anatolia son Hatti, que era la capital del imperio hitita, y varias ciudades de Licia, de Luwia. Hay que destacar los reinos ciro-hititas o luvio-arameos. Estos reinos ciro-hititas o luvio-arameos, o como les quieras llamar, pues tienen su bella arquitectura, que actualmente está muerta. De hecho se llaman las ciudades muertas, muy tristes. Si quieres buscar las ciudades muertas, ahí las vas a ver y vas a llorar, porque se veía que estaban hermosas. Bueno, esta es la arquitectura que evolucionó de la asiria. De esta llegó a Hatti, que es la arquitectura que todavía sigue vivo en lugares como Capadocia, como la ciudad de Uchizar, la ciudad de Goreme, entre muchas ciudades de toda la Capadocia, sigue viviendo la arquitectura esta. Y los capadocios actualmente son griegos. Bueno, esta arquitectura era la que se usaba en la época de bronce. Ah, sí. Luego voy a hacer un video sobre la edad de bronce y sus civilizaciones, etc. Con la caída de la edad de bronce, con los pueblos de mar llamados aqueos, que eran un grupo de griegos, bueno, no pregriegos, conquistaron el Medio Oriente, destruyeron prácticamente todas las ciudades que existían y pues otra vez a iniciar una nueva época, la Edad de Hierro, de cero, ciudades construirlas de cero, y aquí es cuando se separó un poquito más la arquitectura europea y la de Medio Oriente y ya no lucía tan igual. Y aquí surgiría la Grecia clásica y todo ese pedo, ¿no? Para finalizar la Edad de Hierro está la romana. Esta arquitectura romana se mezcló con la etrusca, que era una arquitectura que contenía la piedra muy cafezosa, era muy militar más que nada. A la vez, Persia dejaría la arquitectura aqueménida, que tenía mucha influencia siria. Hay que analizar que aquí llegaría la arquitectura occidental a la India. Para esta época, bueno, antes estaba una cultura llamada Harappa. Esta era la cultura del Valle del Indo. Ellos no se sabe qué cultura eran ni qué raza. Se cree que eran los pueblos dravidas de la actualidad antes de la invasión indoaria, sí, los hindús, promulgando al dios Vishnu, y el que no crea en Vishnu morirá. Pobres tamiles, ¿sí? Pero luego los tamiles les encantaría el hinduismo, ¿no? Así que aquí no hay pierde. Aquí entraría la arquitectura de esta época hindú, la arquitectura maurya, con unas cúpulas impresionantes, y a la vez llegaría Sri Lanka con la misma arquitectura. Con la triste invasión griega de Persia, la época seleucida, los partos, que era un pueblo iranío que vivía en el actual Turkmenistán, pues se rebelaría y la arquitectura renacería. Volvería a ser una arquitectura persa. Y también en los siguientes videos voy a hacer el origen de los vitrales, porque vienen de esta tierra, y el origen de las tejas. Este lo voy a dividir en dos: el origen de las tejas occidentales y el origen de las tejas orientales, y un tercer video del origen de las tejas de otras partes del mundo que las crearon de una manera particular sin influencias.
Ya tocaremos temas como África o América. Bueno, aquí entraríamos a la época postclásica. Los sasánidas mejorarían la arquitectura persa, creando como los primeros edificios refrigerador, captadores de vientos y las cúpulas a todo su esplendor. Neta, aquí es donde la mayoría de los estilos de cúpulas se inventarían. Los romanos también inventarían sus propios estilos de cúpulas, al igual que los griegos. Los griegos aquí ya dejaron todo su pedo clásico y así, aunque ni creas, porque en lugares como en las islas Dodecanas y en lugares de las costas de Turquía, la arquitectura clásica seguía vigente. Incluso ahí jamás, la arquitectura griega clásica jamás dejó de existir ahí. Así que la arquitectura griega clásica no debería llamarse así, debería llamarse arquitectura griega, pues, dodecanesa, ¿no? Si los griegos adoptarían la arquitectura bizantina, que es una arquitectura con cúpulas. La arquitectura bizantina no es un estilo, la arquitectura bizantina es un sistema constructivo, porque cada parte de Grecia tendría su propio estilo, como la arquitectura de las Cíclades. La arquitectura bereber clásica es más desértica, de adobe, y llegaría la arquitectura de origen fenicio, que es la cartaginese, y aquí es donde veríamos la arquitectura tradicional bereber, con las tejas verdes, los muros blancos, dependiendo de qué parte, porque también hay de muros de adobe. Y aquí llegaría la arquitectura española. ¿De dónde? De dos partes. De Roma, con la arquitectura ibérica italiana, y del norte de África. Cuando los futuros árabes invadirían la zona, muchos aportes bereberes se incluyeron en la arquitectura de la península. Y aquí tendríamos la arquitectura española, que es una mezcla entre lo romano con lo bereber. Y obviamente con sus aportes griegos, árabes, persas, hasta lo más lejano que se te ocurra. Aquí surgirían las arquitecturas germánicas en la Edad Media. ¿Por qué? Porque los germánicos vivían en palacios muy altos de madera. Aún sobreviven este tipo de arquitectura. Si los romanos no hubieran invadido Europa, probablemente la arquitectura europea sería completamente diferente. Por ejemplo, las iglesias vikingas, tenemos ejemplos de arquitectura que se quedó tal y como eran los pueblos germanos. También tenemos la arquitectura de los Cárpatos. También hay etnias muy minoritarias en Europa, como los maramures y los rusines, que son pueblos que viven en los montes del Cárpato, que conservaron su arquitectura tradicional muy parecida a la vikinga, que se cree que también la arquitectura eslávica era parecida antes de la influencia cristiana. El cristianismo hizo muchas cosas buenas por Europa. Para empezar, la arquitectura. La arquitectura alemana surgiría en este periodo, la arquitectura francesa, con los palacios de tejados azules, la piedra blanca, caliza, la arquitectura inglesa con ladrillo y mucha madera. Escandinavia se quedó tal y como está. La arquitectura eslávica sería una mezcla entre lo persa con lo bizantino y surgirían más los pueblos eslávicos que tenían sus cúpulas de madera. Bueno, los bizantinos les aportarían la piedra. Y aquí surgiría la famosa arquitectura rusa para finales de la Edad Media. También los mongoles aportarían muchos sistemas constructivos para los rusos. Eso es un aporte asiático meramente. La arquitectura no se debe de dividir por periodos históricos, es una pendejada. De hecho, los periodos históricos es una evolución, no un cambio. Por lo que si tú te preguntas, bueno, ¿los góticos son iguales? No. El gótico de España, el de Francia, el de Alemania, el de Polonia, cada uno es muy diferente. Incluso sus sistemas y sus estilos pasados son idénticos a sus estilos actuales. Si tú ves una arquitectura gótica francesa y una arquitectura románica francesa y ves una arquitectura del Renacimiento francés, tú las ves y dices, oye, se parecen. Sí, porque la arquitectura se divide por zona geográfica, no por periodo histórico. En cambio, si tú ves un gótico alemán y un gótico español y dices, ah, cabrón, son cosas diferentes. Sí, son cosas diferentes, solamente el sistema constructivo es el mismo. Aclarando este punto, y en otro video hablaremos más enfocadamente en eso, un aporte muy fundamental que llegó a Europa es el gótico. Y te preguntas, ¿de dónde viene el gótico? Bueno, el gótico viene de Medio Oriente, ¿sí? La forma de los techos. Todo esto viene de Jerusalén, de Belén, de toda la región de los cananeos, o sea, arquitectura palestina. Esta arquitectura sería la fundamental de la arquitectura gótica francesa y alemana.
¿Por qué? Porque tenemos pináculos, arbotantes, contrafuertes y gárgolas, arcos de medio punto, y toda esa arquitectura ha existido en Medio Oriente desde 2000 años antes de la Edad Media. ¿Sí? Para cuando los franceses y alemanes vivían en templos de madera, esta arquitectura que en un futuro llegaría a Europa ya existía en Medio Oriente. Pero no crean que fue una copia. No, los franceses hicieron a su propio estilo este gótico, mezclando sus arquitecturas tradicionales. Y, lo más importante, sus techos eran de otros colores. ¿Por qué? Porque son los materiales que se encontraban en su zona. Y daría origen a las arquitecturas francesas, que son aproximadamente como 6 diferentes estilos, cada uno en zona geográfica, no por épocas. Y tú me preguntarás, oye, ¿y los ejemplos del Medio Oriente como su gótico? Bueno, es que no es que sea gótico, es que es su propio estilo, la arquitectura de Jerusalén, de Belén, de Nazaret, de Galilea, de Filistea. También otro elemento, las gárgolas. ¿Las gárgolas de dónde vienen? Bueno, solamente el gótico francés usa gárgolas, el gótico alemán no las usa y el gótico español tampoco. Las gárgolas vendrían de la arquitectura de Mesopotamia. ¿Por qué? Porque los asirios usaban figuras grotescas. ¿Para qué? Para ahuyentar a los demonios. Sí, usas demonios para ahuyentar demonios. Nada más que a ese demonio le caes bien y al demonio que te quiere invadir le caes mal. Así que, ¿qué prefieres? ¿Un demonio que le caigas bien y te espanta a los malos? Pues sí, ¿verdad? Así que los ponían por eso. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. También hay datos de que las gárgolas eran meramente usadas como decoración en Asiria y las ponían solo porque lucían chistosas, o sea, era meramente chistoso el uso. En Asiria se dejaron de usar las gárgolas porque los asirios adoptaron el cristianismo y dejaron de usar las figuras de demonios o gárgolas y empezaron a usar figuras más de Cristo, ¿no? La arquitectura bizantina entró muy bien en Medio Oriente, incluso añadiendo el ladrillo, que en Medio Oriente se usaba principalmente la piedra, no era muy bien visto el ladrillo. También la arquitectura de los castillos medievales, ¿de dónde viene? Esta viene del norte de Mesopotamia, más que nada de la ciudad de Alepo. En esta ciudad es el origen de los sistemas constructivos de los castillos europeos. Nosotros conocemos Arabia por sus cúpulas, pero no, o sea, Medio Oriente sí tiene cúpulas, pero Arabia no. Arabia no usa cúpulas. Solamente lugares como Omán o Emiratos se usan cúpulas desde la Edad Media. Pero lo que es la península de Arabia y el Yemen, lo que conocemos como Arabia, ellos nunca usaron cúpulas. Cuando el Imperio Árabe se expandió por todo el mundo, ellos añadieron mucho sistema constructivo de los sirios y de los persas, también de los egipcios y de los griegos. Así que toda la arquitectura árabe en sí es arquitectura de Medio Oriente. El mejor ejemplo de arquitectura árabe era la antigua Bagdad y también el Cairo, pero esos elementos son una mezcla entre lo árabe, con lo egipcio, con lo de Medio Oriente, con lo de Asiria y con muchas partes. Sí, los árabes hicieron cosas más bonitas en una tierra lejana a la suya que en su propia tierra. Aunque su arquitectura tradicional es bonita también. Tenemos como la ciudad de Nahrain, que tiene la arquitectura árabe que se usaba antes de la islamización. Y tenemos la ciudad de Sanaa en Yemen, que usa arquitectura tradicional yemení, que es mucho más antiguo que cualquier religión. Tenemos el pueblo de Asir con su propia arquitectura, el Hadramut y todo lo que es en esa zona aislada. Así que Occidente es más allá que solamente Europa. Porque si nos fijamos bien, analizar cuál se parece más, bueno, Marruecos, Argelia y Túnez se parecen a Italia, a España y al sur de Francia. El norte de Francia, Alemania e Inglaterra arquitectónicamente se parecen a Siria, a Jerusalén, a Palestina y a Turquía. Rumania, Moldavia, Escandinavia, Rusia se parecen a Persia, a India, a Tayikistán, a Afganistán y a esos lugares de culturas persas. La pregunta es, ¿de dónde inicia Occidente? Occidente inicia más o menos del norte de la India y acaba en España, hasta el siglo XV. Con la colonización, América es cultura occidental. Tenemos aquí elementos básicos de la arquitectura occidental, como son las tejas
y se convertiría en la arquitectura tradicional de la zona. Así que si nos vamos a racial, cultural, arquitectónica, religiosa y de cualquier manera, Occidente no es solo Europa, es Medio Oriente, es Arabia, es el norte de África, es Persia, es Asia Central. Y ese es el video de hoy. Este es un video arquitectónico. En un futuro haremos videos específicos de cada parte del mundo para deleitar nuestra vista con cosas preciosas. También hablaremos de videos hates contra arquitectura moderna, que es una mierda. Incluso habla parte infinita. Chido, me pareció que estaba de a tiro bien perrón. Vientos. Espero que les haya gustado. Neta, aporté mi corazón en este video y en todos los videos que voy a hacer. Una partecita de mi corazón está ahí. Espero que te haya gustado. Dale like si te gustó, velo completo. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.